Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana del 19 al 21 de septiembre de 2025. En Ucrania, el mando operacional de las Fuerzas Armadas de Polonia informó que aviones polacos y aliados fueron desplegados de forma preventiva y las defensas aéreas se pusieron en máxima alerta tras ataques rusos con misiles y drones contra el oeste de Ucrania durante la noche del viernes. Ucrania denunció que se trataba de un ataque masivo, con 579 drones y decenas de misiles en el aire. Según Kiev, las defensas aéreas derribaron 552 drones, 2 misiles balísticos Iskander-M y 29 de los 32 misiles de crucero lanzados. La mayoría de los blancos estuvieron en el noreste del país. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que los ataques golpearon con éxito fábricas de drones, centros de desarrollo de misiles Sapsan, instalaciones de sistemas robóticos y municiones, así como capacidades ucranianas de guerra electrónica y contramedidas antidrón. La noche del 19 de septiembre, Ucrania lanzó un ataque coordinado con drones de largo alcance contra la infraestructura petrolera rusa, en una operación que involucró al Servicio de Seguridad de Ucrania y a las Fuerzas de Operaciones Especiales. Los ataques alcanzaron estaciones de bombeo en las regiones de Volgogrado y Samara, afectando al oleoducto de Kubyshev-Toretsk, una de las rutas clave para la exportación de crudo hacia el puerto de Novorossiysk. Además, se reportó un impacto en la refinería de petróleo de Saratov, en el sur de Rusia, lo que provocó la suspensión temporal de las operaciones de bombeo. Según el SBU ucraniano, el objetivo de estas acciones es reducir los ingresos energéticos de Moscú y debilitar a la vez su capacidad de financiar la guerra contra Ucrania. En una reunión con periodistas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó el sábado que las fuerzas ucranianas continúan una contraofensiva en la zona de Europil y Pokrovska, donde participan brigadas del Ejército, la Guardia Nacional y unidades de asalto. Según Zelensky, Rusia habría trasladado infantería de marina para mantener sus posiciones y ha desviado recursos desde el frente de Zaporilla. Ha añadido que la ciudad de Kupiansk ha sido despejada y que se registran avances en la región de Sumy, mientras que en Novopavlovsk no hay cambios. En materia tecnológica, el presidente anunció la creación de tropas de asalto especializadas en el uso de drones independientes de las Fuerzas Armadas y un plan de explotación controladas para financiar su protección. Afirmó que Ucrania ya produce drones de largo alcance y que las limitaciones actuales son de carácter financiero. Zelensky señaló que las fuerzas ucranianas están atacando refinerías y almacenes militares en territorio ruso, lo que ha interrumpido la logística y actividad de algunos aeropuertos. También indicó que se negocia con Polonia y Rumanía la coordinación para derribar drones en el oeste de Ucrania. Por último, ha mencionado que están en curso contactos para el regreso de unas 1000 personas en futuros intercambios de prisioneros y ha reiterado que el llamado escenario coreano no es aceptable para Kiev. Sin embargo, consideró posible alcanzar un alto el fuego con garantías de seguridad incluso antes de un tratado de paz definitivo. El jefe del MI6 británico, Sir Richard Moore, ha afirmado que Vladimir Putin se encuentra en una situación complicada en la guerra con Ucrania tras haber subestimado la resistencia del país. Moore acusó al presidente ruso de mentir al mundo, a su pueblo e incluso a sí mismo al presentar la victoria rusa como inevitable. Según el responsable de la inteligencia británica, Putin está hipotecando el futuro de Rusia por su propio legado personal y una visión distorsionada de la historia, lo que estaría acelerando el declive del país. Añadió que pese a sus esfuerzos por imponer su voluntad imperial, el Kremlin no ha logrado sus objetivos estratégicos. En España, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, afirmó el viernes que el gobierno respalda los esfuerzos de la Comisión Europea para monetizar los activos rusos congelados en la Unión con el fin de financiar al gobierno ucraniano. Cuerpo añadió que España, uno de los principales importadores de gas natural licuado ruso, trabaja para reducir esta dependencia y diversificar suministros con países como Estados Unidos. En un sentido similar, la Comisión Europea ha presentado su 19º paquete de sanciones contra Rusia, que incluye nuevas restricciones a bancos, plataformas de criptomonedas y una prohibición total de las importaciones de gas natural licuado ruso. Bruselas mantiene su objetivo de eliminar todas las compras de combustibles fósiles rusos antes de 2027, aunque el presidente estadounidense Donald Trump ha instado a los europeos a romper de inmediato sus lazos energéticos con Moscú. Y sobre un posible acuerdo de paz, el presidente finlandés ha dicho que los países europeos que brinden garantías de seguridad a Ucrania después de la guerra deben estar listos para luchar contra Rusia si ésta reanuda la guerra. En Oriente Próximo, las fuerzas de defensa de Israel han informado que en los últimos días la Fuerza Aérea ha atacado centenares de objetivos en la franja de Gaza, entre ellos túneles, depósitos de armas e infraestructuras de Hamas. El ejército afirma que sus divisiones han destruido infraestructura, túneles y posiciones de Hamas en diversos lugares, la ciudad de Gaza, Jabalia, Yan Yunis y Rafah, además de abatir a varios combatientes, incluidos mandos de campo.
En Gaza ciudad, las Fuerzas Armadas de Israel han informado haber demolido hasta 20 torres residenciales en las últimas 2 semanas, sumando un total de 50 torres terroristas, según sus propias palabras, destruidas desde el inicio de la campaña. Estas operaciones han dejado a cientos de personas sin hogar y se suman a la devastación de barrios como Zeitún, Tufá, Sheikha y Sheikh al-Radwan, arrasados por las fuerzas israelíes. La red de organizaciones no gubernamentales palestinas denuncia que más del 65% de los edificios de la ciudad han sido destruidos o gravemente dañados, mientras que la CLED ha documentado más de 170 demoliciones solamente desde agosto. El centro satelital de la ONU advierte que incluso ante esta ofensiva, casi el 80% de la infraestructura de Gaza, incluidos hospitales y más de 1000 escuelas, ya estaba dañada o destruida. La situación humanitaria continúa deteriorándose de forma crítica. Por su parte, los trabajadores humanitarios y los servicios en el sur de Gaza se han visto significativamente afectados por la masiva afluencia de cientos de miles de civiles desplazados que huyen de la ciudad de Gaza, según la ONU. La única ruta de evacuación conocida es la carretera costera Al-Rashid y sigue extremadamente congestionada mientras vehículos, carretas de burro, tuk-tuks y personas a pie se dirigen hacia el sur en medio de los ataques en aumento. Y es que según nuevas estimaciones del ejército israelí, más de medio millón de palestinos habrían abandonado la ciudad de Gaza desde finales de agosto. En el sur, Egipto ha reforzado su presencia militar en la península del Sinaí, asegurando que no tiene intenciones ofensivas y que su prioridad es evitar el desplazamiento forzoso de palestinos hacia su territorio. Fuentes egipcias han recalcado que la paz con Israel sigue siendo un activo estratégico. Sin embargo, funcionarios israelíes han expresado preocupación y acusan al Cairo de acumular fuerzas en la zona, considerándolo una posible violación del Tratado de Paz bilateral. Por su parte, Egipto ha advertido a Israel que reforzará sus fuerzas en la frontera con Gaza si se produce un éxodo masivo de palestinos desde la franja, mientras una fuente militar egipcia ha señalado que este despliegue tendrá como objetivo disuadir a Israel de forzar el cruce de habitantes de Gaza hacia territorio egipcio. Según medios israelíes, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha planteado el asunto al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, señalando la construcción de pistas para cazas y de instalaciones subterráneas que podrían servir para almacenar misiles, aunque no hay pruebas de ello. Israel insiste en que Egipto no ha ofrecido explicaciones satisfactorias y pide a Washington que intervenga en su favor. El Canal 12 israelí ha dicho que Qatar condiciona la reanudación de su papel como mediador en el alto el fuego en Gaza y las conversaciones sobre rehenes a una disculpa pública israelí por el reciente ataque dirigido a los líderes de Hamas en Doha. La Asamblea General de Naciones Unidas votó el viernes abrumadoramente para aprobar una resolución que permitiría al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, pronunciar su discurso virtualmente en la reunión de líderes mundiales de la próxima semana, después de que Estados Unidos le prohibiese ingresar en el país para evitar que asistiese a la conferencia en Nueva York. Durante el fin de semana, miembros del Congreso de Estados Unidos enviaron una carta a Francia, Canadá, Reino Unido y Australia instándolos a no reconocer al Estado palestino en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por su parte, el domingo, tanto Reino Unido como Australia y Canadá han reconocido formalmente el Estado palestino, mientras que Francia ha planteado reconocerlo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará durante la próxima semana, diciendo que el reconocimiento del Estado palestino no incluirá la apertura de embajadas hasta que jamás libere a los rehenes israelíes. Israel, por su parte, ha reaccionado con dureza a la decisión de Australia, Canadá y Reino Unido de reconocer un Estado palestino. El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, calificó la medida de exasperante e inmoral y la describió como una recompensa a Hamás tras los ataques del 7 de octubre, así como la autoridad palestina, a la que ha acusado formalmente de mantener políticas de pago a terroristas. Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha condenado el reconocimiento y ha advertido que no se establecerá un Estado palestino al oeste del Jordán. Ha subrayado que su gobierno ha duplicado los asentamientos en Judea y Samaria y ha prometido que Israel dará una respuesta a esta decisión tras su regreso de Estados Unidos en la próxima semana. El Canal 12 israelí ha informado que Arabia Saudita ha advertido a Israel de que habría importantes consecuencias en todos los ámbitos si se procede a anexionarse partes de Cisjordania. Riad junto a Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Jordania, Egipto y Turquía tendrían previsto reunirse con Donald Trump durante la Asamblea General de las Naciones Unidas para hablar sobre el conflicto en Gaza. Mientras tanto, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha analizado las posibles respuestas al reconocimiento del Estado palestino por parte de los países occidentales. Entre ellas estaría la reclasificación de áreas de Cisjordania para reforzar el control israelí y cerrar consulados de países que han reconocido a Palestina, en especial el de Francia. Mientras tanto, en el Líbano, las fuerzas de defensa israelíes continúan realizando ataques aéreos contra miembros y objetivos de Hezbollah en el sur del país sin que haya ninguna respuesta por parte del grupo chií. Aseguran haber eliminado a un comandante de la organización, a un miembro de la fuerza Radwan y destruido un vehículo utilizado para la recolección de inteligencia.
En Siria, el río Éufrates se ha convertido en el principal eje del conflicto del país, dividiéndolo en dos bloques enfrentados. Al oeste, las facciones islamistas que dominan el gobierno de Damasco bajo el presidente Ahmed al-Golani controlan la mayor parte del territorio, incluyendo las principales ciudades y la costa, con apoyo de Estados Unidos y Turquía. Al este, las fuerzas kurdas mantienen una administración autónoma y controlan infraestructuras estratégicas como presas y yacimientos petroleros, aunque temen ser abandonadas por sus aliados internacionales. Y es que en zonas como Deir ez-Zor, la línea del frente es extremadamente estrecha, con ambos bandos separados por apenas 200 metros a lo largo del Éufrates. Se ha sabido que la inteligencia iraquí entregó hace unos 6 meses información clave a las autoridades de Damasco que permitió frustrar un intento de asesinato contra el presidente sirio. El aviso coincidió con planes de varios grupos extremistas que buscaban lanzar una ola de explosiones en territorio sirio, según fuentes de seguridad. Se cree que los que estaban detrás del intento de asesinato eran antiguos miembros de Hayat Tahrir al-Sham, que no estaban satisfechos con la dirección que estaba tomando el presidente. Decenas de manifestantes atacaron un puesto del ejército turco cerca de Takad, en la gobernación de Alepo, al norte de Siria, el 19 de septiembre. La protesta refleja la creciente tensión por la amplia presencia militar de Turquía en el país desde su intervención en 2016, que ha permitido establecer decenas de bases y puestos desde Idlib hasta Alepo, Raqqa y Al-Saqqa. Según medios locales, muchos de estos puestos han sido construidos en terrenos alquilados a residentes, aunque posteriormente se ha denunciado que no todos recibían el pago y que los contratos eran imposibles de rescindir. Los manifestantes en Taskad eran en su mayoría propietarios de estos edificios y granjas ocupadas por los puestos militares turcos. El subsecretario de Estado estadounidense y el enviado especial para Siria se reunieron el viernes en Washington con el ministro de Asuntos Exteriores sirio para discutir el futuro del país, relaciones entre Israel y Siria, implementación del acuerdo del 10 de marzo entre Siria y las fuerzas democráticas sirias, así como para explorar posibles oportunidades económicas. El Reino Unido habría mantenido vínculos secretos con el grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham antes de que éste llegase al poder en Siria, según revelaciones del jefe saliente del MI6, Sir Richard Moore. Según Moore, esta relación permitió que Londres estableciese su presencia diplomática en Siria pocas semanas después de la caída del régimen de Bashar al-Assad. Investigaciones del periodista Keith Klarenberg han señalado que el contacto habría sido facilitado por la ONG Intermediate, fundada por Jonathan Powell, asesor de seguridad nacional de Keir Starmer, que habría trabajado con el MI6 y el Foreign Office con el fin de preparar a Hayat Tahrir al-Sham políticamente. Diversos críticos advierten que esto podría suponer una violación de las leyes antiterroristas británicas y comparan el caso con el programa estadounidense Timber Seymour, que financió y armó grupos rebeldes en Siria, algunos de los cuales terminaron integrándose en fracciones extremistas. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional en Irán ha dicho que Teherán suspenderá su cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votase no levantar permanentemente las sanciones contra Irán. En la Unión Europea, el fin de semana comenzaba con 3 cazas MiG-31 rusos que habrían violado el espacio aéreo de Estonia durante 12 minutos antes de ser interceptados por F-35 italianos de la OTAN. Poco después, Aerofighters Typhoon en Alemania habrían despegado para interceptar un avión ruso Ilyushin 20M que volaba sin transpondedor cerca de espacio aéreo aliado. Tallinn habría invocado el artículo 4 de la OTAN pidiendo consultas urgentes, lo que supone la segunda solicitud de este tipo en 2 semanas por incidentes parecidos con Rusia. Estonia publicó un mapa que mostraría que los MiG-31 penetraron al menos 10 kilómetros en su espacio aéreo en el Golfo de Finlandia. Por su lado, Moscú ha negado la acusación, asegurando que los vuelos se han realizado según las normas internacionales y sobre aguas neutrales sin violar ninguna frontera. Además, la Guardia Fronteriza polaca ha denunciado que 2 cazas rusos sobrevolaron a baja altura la plataforma petrolera Petrobaltic en el Báltico Oriental. Israel ha expresado su preocupación por esta escalada de incidentes en la región. Por su parte, la ministra de Defensa lituana ha dicho que la OTAN debería derribar los aviones de combate rusos si violan el espacio aéreo de algún país socio. En un sentido similar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido una enérgica advertencia el domingo por la mañana, afirmando que ayudaría a defender a Polonia y los países bálticos de Rusia en medio de la creciente tensión en la región. Las autoridades polacas estarían llevando a cabo inspecciones masivas de refugios antiaéreos durante todo el país para evaluar su preparación como instalaciones de protección temporales. Hasta ahora se habrían realizado más de 2.000 controles y más de 1.000 refugios habrían sido considerados aptos para su uso en caso de emergencia. En España, el Ministerio de Defensa ha anunciado la anulación de un contrato con la empresa israelí Rafael Advanced Defense System de más de 200 millones que iba a equipar a los cazas Eurofighter con un moderno de sistema de guiado láser. Las autoridades albano-kosovares han anunciado haber frustrado un intento de contrabando de equipos militares en la zona serbo-kosovar de Sreban, al norte de Mitrovica.
Medios polacos han advertido de que podrían producirse una operación militar contra Transnistria tras las elecciones parlamentarias moldavas el 28 de septiembre. Según estas informaciones, tropas rumanas, incluyendo brigadas equipadas con sistemas HIMARS, estarían en estado de alta preparación cerca de la frontera y se baraja también un posible ataque coordinado desde Ucrania, donde ya hubo incidentes en 2022. Transnistria alberga infraestructuras energéticas como la principal central eléctrica de Moldavia, la presa de Ubasari y el gran depósito de armas de Kovasna. De llevarse a cabo, una operación de este tipo implicaría un enfrentamiento directo entre Moldavia y Rusia. Las fuentes citadas aseguran que el plan ya fue diseñado y ensayado en ejercicios de la OTAN en el polígono de Bulboaca y que fuerzas especiales occidentales están operando en el país desde hace tiempo. En Rusia, sus fuerzas armadas han compartido experiencias de combate con las fuerzas de la OTSC durante ejercicios Rusbest 2025 realizados en Kirguistán. Unidades de la base militar rusa 201 demostraron operaciones de combate modernas a los contingentes de las fuerzas de despliegue rápido de Asia Central. También Rusia ha celebrado maniobras junto a Laos, dando inicio al ejercicio militar conjunto Laos 2025 en la República Democrática Popular de Laos, en el marco del 75º aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Estados Unidos. Donald Trump anunció a través de sus redes sociales que iba a designar al movimiento Antifa como una organización terrorista. El diario The Washington Post ha revelado que la DEA ha propuesto ya ataques militares contra líderes e infraestructuras de cárteles en México, lo que ha generado alarma en la Casa Blanca y en el Pentágono. El ex administrador interino de la agencia, Derek Schmaltz, ha defendido la idea, alegando de que los cárteles han matado a más estadounidenses que cualquier grupo terrorista. Parece ser que la administración de Donald Trump estaría buscando la aprobación del Congreso para vender casi 6.000 millones de dólares en armas a Israel, que incluiría 30 helicópteros Apache y 3.250 vehículos de asalto de infantería. Durante este mes, el principal representante de Taiwán en Estados Unidos ha mantenido una reunión privada con un grupo de asesores de inteligencia que, según funcionarios estadounidenses, habría ganado peso como un centro de poder clave dentro de la Casa Blanca de Donald Trump. Fuentes de seguridad nacional citadas por Reuters señalan que este organismo, encargado formalmente de evaluar la eficacia de la comunidad de inteligencia, se ha convertido en una voz influyente en la toma de decisiones en un contexto en el que numerosos funcionarios de seguridad nacional habrían sido desplazados por los despidos masivos en el gobierno. En nuestra querida Iberoamérica, según declaraciones el viernes del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, Estados Unidos y Venezuela ya estarían en guerra, aunque no se haya declarado. Además, ha instado a la comunidad internacional a mantenerse atenta ante la situación contra Venezuela. Y es que Trump anunció otro ataque contra una embarcación operada supuestamente por una organización terrorista en el sur del Caribe. La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado esta semana una primera lectura de la ley aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Venezuela y Rusia, la cual ampliaría el campo para la cooperación política y económica con Moscú. En Asia, Donald Trump ha vuelto a poner a Afganistán en el centro del debate al declarar que Estados Unidos está intentando recuperar la base aérea de Bagram, una instalación estratégica situada cerca de la frontera con China. Trump ha advertido que cosas malas van a suceder si Kabul no devuelve la base que fue construida y utilizada por Estados Unidos durante 2 décadas de guerra. El gobierno talibán ha rechazado el domingo la propuesta. Su principal portavoz, Zabiullah Mujahid, ha pedido a Washington adoptar una política realista y racional, subrayando que Afganistán prioriza su independencia, integridad territorial y relaciones basadas en intereses mutuos. Mujahid ha recordado que, según el acuerdo de Doha, Estados Unidos se comprometió a no amenazar ni interferir en los asuntos internos afganos. No está claro si existen negociaciones formales entre ambos países, pero el rechazo talibán sugiere que cualquier intento de reabrir la base podría tensar aún más las relaciones. En África, Sudán ha vivido un aumento significativo en los asesinatos de civiles durante la primera mitad del año debido a la creciente violencia étnica, especialmente en la región occidental de Darfur, según ha dicho el viernes la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Al menos 3.384 civiles han sido asesinados entre enero y junio. En el oeste de Níger continúa la violencia religiosa cuando 22 personas fueron asesinadas por terroristas durante un bautismo. Guinea ha celebrado un referéndum constitucional que podría abrir la puerta a que el líder militar general Mamadou Doumbouya se postule a la presidencia, y es que Doumbouya tomó el poder en 2021 mediante un golpe de Estado, habiendo prometido restablecer un gobierno civil el año pasado. El nuevo texto plantea extender el mandato presidencial de 5 a 7 años, permitiendo que los militares ocupen cargos electos, así como endurecer las condiciones para que los partidos políticos participen en las elecciones. La campaña por el no ha sido casi inexistente debido a la represión de la oposición, que ha llamado al boicot. Y es que los principales líderes opositores, Cellou Dalein Diallo y el expresidente Alpha Condé, se encuentran suspendidos de la vida política. Se espera que la propuesta sea aprobada.
Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.